del Quinto Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Alcocer Acosta, a efecto de continuar con la audiencia programada el día de hoy en el expediente 33-2020, cuaderno 28. Razón. Especialista de audio brinda razón si todas las partes están presentes, asimismo de cuenta en que nos habíamos quedado. Sí, doctor, ante todo, buenas tardes. De igual manera, las partes procesales presentes. Le debo de señalar que hace un momento he tomado lista, se encuentra presente en representación del Ministerio Público al doctor Osías Castañeda Neira, en representación de la Procuraduría, la doctora Karen Elespuru. Asimismo, también tenemos presencia del doctor Edwin Romel Sicha Pérez, que patrocina a Martín Alberto Vizcarra. Asimismo, tenemos como abogada la doctora Claudia Bustamante, representación de la empresa Incot, y asimismo, en representación de la empresa Astaldi, al doctor Roberto Noriega Montenegro. Doctor, debo de señalarle que la audiencia pasada, esto es en la audiencia del día 7 de julio, se realizó el debate, doctor, en relación a la excepción de prescripción de acción penal por parte de la defensa técnica. Las partes absolvieron y lo único que quedaba, doctor, era la resolución, ¿no? Ok, la resolución número 31, ¿no? Así es, doctor. Bien. Resolución número 31, hoy día estamos en Lima, 14 de julio del año 2025. Autos vistos y oídos es materia de control judicial, a excepción de prescripción de la acción penal planteada por el abogado Erwin Sicha Pérez en representación del investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en los seguidos en su contra por la presunta comisión de delito de colusión simple en agravio del Estado, así como lo expuesto por las partes en audiencia y considerando. Primero, pedido de excepción de prescripción de la acción penal. La defensa técnica del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, al amparo del artículo 139, numeral 14 de la Constitución, de conformidad con el artículo 350, literal B del Código Procesal Penal y del artículo 6 del mismo cuerpo normativo, ha planteado tres excepciones. La primera es la excepción de prescripción de la acción penal, sustentada en audiencia para el contradictorio y decisión final. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En este caso, el delito que se atribuye a su patrocinado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según el requerimiento acusatorio por disposición fiscal superior, es el delito de colusión simple, cuya pena privativa de libertad combinada es de 6 años. En ese sentido, de conformidad con el artículo 80 del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción opera a los 6 años, el plazo extraordinario, por su parte, opera a los 9, y el plazo extraordinario, luego de haberse suspendido la acción penal, por cualquier razón operaría a los 10 años, que sería el plazo extraordinario más el año adicional. Dentro de lo cual indica que correspondería hacer una pregunta, jurídicamente es pertinente para el caso de la dúplica de los plazos de prescripción, y a su criterio indica que no es aplicable, dado que solo es el delito de colusión agravada, previsto en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, el que afecta el patrimonio del Estado, mientras que el delito de colusión simple está previsto en el primer párrafo del citado precepto legal y no produce ninguna afectación al erario público nacional. Imputación: según la imputación que realiza el representante del Ministerio Público, son 2 hechos. Para el caso de Lomas de Hilo, se señala que el acto de concertación, que es el momento consumativo del delito de colusión, habría acontecido entre los días 4, 5 y 6 de noviembre del año 2013. Es cierto que no hay un día específico, pero lo contextualiza entre el 4 y el 6 de noviembre de 2013. Por su parte, en el caso del Hospital de Moquegua, se señala que este acto de concertación habría ocurrido entre los días 28 y 29 de noviembre del año 2013, teniendo en cuenta que se ha establecido no un día exacto, sino un intervalo de días. Cómputo de los plazos de prescripción. Para los efectos del cómputo de los plazos de prescripción, el último día que sostiene el representante del Ministerio Público en el caso de Lomas de Hilo, el 6 de noviembre del año 2013, y en el caso del Hospital de Moquegua, el 29 de noviembre de 2003, es decir, teniendo en cuenta esas fechas de consumación del delito que atribuye el representante del Ministerio Público, el plazo de prescripción de la acción penal ordinario aconteció y operó necesariamente el 5 de noviembre del 2019, mientras que en el caso del Hospital de Moquegua ocurrió el 28 de noviembre del año 2019. Y estas 2 fechas son anteriores al inicio de las diligencias preliminares, que fue dispuesto por el representante del Ministerio Público en el año 2020.
si este no fuese el criterio del órgano jurisdiccional, considera que hasta allí, dado que nunca se inició una investigación penal, ya operó la prescripción ordinaria. En el caso del plazo extraordinario de prescripción, en el caso de Lomas de Hilo, se contabiliza desde el 6 de noviembre del año 2013 y con el plazo extraordinario más un año adicional por la formalización de investigación preparatoria, necesariamente tuvo que acontecer este plazo extraordinario 10 años después, es decir, el 5 de noviembre del año 2023. En el caso del Hospital de Moquegua, de igual manera debió acontecer el 28 de noviembre de 2023, dado que la consumación de la fecha más próxima que sostiene el representante del Ministerio Público sería el 29 de noviembre del año 2013. En ese sentido, en este caso, para la defensa técnica ya han operado ambos plazos, el plazo ordinario de prescripción como el extraordinario. Sustenta su pedido. En el recurso de nulidad 1804-2022, Lima Norte, de la Corte Suprema, que ha establecido que en el caso del primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, colusión simple, el plazo no puede ser duplicado conforme lo establece el último párrafo del artículo 41 de la Constitución, desarrollado en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, ya que no se acreditó el perjuicio del patrimonio del Estado de igual manera. En el recurso de nulidad 2247-2019, tampoco se ha duplicado los plazos de prescripción, señalando que en el delito de colusión simple solo se comprometería la imparcialidad del funcionario público que comete la infracción sin alcanzar el patrimonio del Estado. Entonces, no puede operar en ninguno de los dos hechos atribuidos por el representante del Ministerio Público la dúplica del plazo de prescripción de la acción penal, habiendo operado entonces ambos tipos de plazo de prescripción, corresponde que se ordene el sobreseimiento de la causa a favor del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. En su segunda participación menciona que la jurisprudencia que ha citado, que es la nulidad 1804-2022 y 2247-2019, son mucho más próximas al pronunciamiento citado por el representante del Ministerio Público, que es la nulidad 545-2019. No se va a centrar en que tampoco son pronunciamientos vinculantes porque constituyen jurisprudencia y en todo caso, si se sostiene que un pronunciamiento no es vinculante como el que citó, entonces el pronunciamiento que acaba de referenciar tanto la Procuraduría como el Ministerio Público no tendría sentido a ser invocado, porque tampoco es un criterio vinculante, pero sí hay un aspecto relevante respecto de esta nulidad 545-2019, sobre la que se sustenta el representante del Ministerio Público, que es el 12 de abril de 2021. En principio, eso no es una ejecutoria suprema y sabe por qué no es una ejecutoria, no es una ejecutoria suprema, porque para ello el Ministerio Público debió haber revisado la ley orgánica del Poder Judicial que señala que en la Corte Suprema son 4 votos los que hacen una resolución. Y en este sentido, esta decisión fue puesta en discordia y solo la firman 3 jueces que integraban la Sala Penal Transitoria. Y otras jurisprudencias que también han sido citadas por la defensa, que sí constituyen resolución, son votos que según la ley orgánica del Poder Judicial han conformado una decisión válida porque tienen 4 votos conformes por parte de los jueces supremos integrantes de esa sala. Por lo que considero importante mencionar esto como argumento jurisprudencial. Que se han basado tanto el Ministerio Público como la Procuraduría. Al revisar también en esos momentos la resolución suprema, y no hay una resolución 3 o 4 o 5 votos de esa nulidad 545, más allá de una situación jurisprudencial, es decir, y que en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, obvio, por organismos sostenidos por en ese sentido, la dúplica, más allá del tipo penal en abstracto, solo podrá realizarse si se afecta el patrimonio público, y tal es así, por ejemplo, ya la Corte Suprema ha reconocido, por ejemplo, en otra clase de delitos, la negociación incompatible, casación 2867-2023, que la negociación incompatible tampoco cabe la duplicidad del plazo de prescripción, porque no se acredita afectación al patrimonio público, y de igual manera se ha sostenido esta posición en diferentes pronunciamientos por parte de la Suprema, especialmente
en el recurso de nulidad 1804-2022 y la casación 2867-2023. Cabe tener en cuenta que para no redundar que es la aplicación jurisprudencial que se ha venido aplicando, desde antes de la modificación de la Constitución Política del Perú, desde antes de su reforma, no es una aplicación novedosa, es una aplicación que se ha venido dando a lo largo del tiempo y que incluso por una cuestión de igualdad, frente a una situación similar, debería corresponder la misma interpretación de la ley. Por lo demás, se ratifica de los argumentos y solicita que se declare fundada la excepción presentada. Segundo, posición de las partes procesales. Hablaremos primero del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público solicitó que se declare infundada la excepción de prescripción de la acción penal por delito de colusión formulada por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. La atención a que menciona como antecedente que viene de una consulta de competencia elevada por la Judicatura en su momento por mi antecesora. Mi antecesora fue esa, ¿no? Esto es, lo elevó en consulta al superior para efectos de que éste formule su respectiva opinión, y la opinión fue en el sentido de que se acusara por el delito de colusión simple, habiéndose solicitado el sobreseimiento respecto del delito de colusión agravada, por atipicidad relativa respecto al elemento perjuicio. La magistrada en ese momento lo elevó en consulta, para lo cual el Ministerio Público en su alocución nunca ha existido que no existía delito, sino que adolecía de un elemento de tipo que es el perjuicio. Y señala en su momento de que sí existían los elementos para poder configurar una concertación. Sin perjuicio de ello, manifiesta de que no podía subsumirse en el delito de colusión agravada. Y es así que la jueza de ese momento lo elevó para efecto de que haga la evaluación el fiscal superior coordinador. En ese orden se decidió que el tipo penal debería subsumirse en el delito de colusión simple. De tal forma que la resolución número 13 de fecha 13 de noviembre de 2023, auto que dispone elevada la consulta de requerimiento de sobreseimiento planteado por el Ministerio Público, en su página 24, elevada por el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional, señaló la magistrada en ese momento que correspondía respecto al delito de colusión precisar que conforme a la jurisprudencia nacional, recurso de nulidad 341-2015 de Lima, la diferencia entre colusión simple y agravada estaba en sí la concertación es descubierta antes de que se defraude patrimonialmente al Estado, encontrándose en un supuesto de colusión simple a diferencia de cuando se encontraba ante una concertación descubierta, luego que causó un perjuicio patrimonial al efectivo al Estado, donde está ante una colusión agravada, siendo que la fecha de la comisión de los hechos delictivos que se le atribuyen a procesada Vizcarra Cornejo data respecto al primer hecho el 4, 5 y 6 de noviembre de 2013, cuando estaba vigente la ley 29.758 publicada el 21 de julio de 2011. Luego, en cuanto al segundo hecho ocurrido con fecha 29 de noviembre del año 2013, cuando estaba vigente la ley 30.111, ubicado en el Diario Oficial del Peruano de fecha 26 de noviembre del año 2013, la autora consideró que para determinar si correspondía o no los supuestos planteados para efectos de poder describir los elementos de comisión descritos por el Ministerio Público, señaló enfáticamente de que efectivamente no existían pericias para efecto de poder determinar el perjuicio efectivo. Sin embargo, dejó dicho de que corresponde analizar si desde la fecha de la comisión de los hechos punibles al estadio procesal en la que se encuentra habría operado el supuesto de prescripción, lo cual desde la perspectiva no habría operado. De la judicatura no habría operado, señala la magistrada antes señalada. Señala la magistrada, ¿no? Ya que conforme al recurso de nulidad 545-2019 de San Martín, al ser un ilícito de colusión simple cuyo autor requiere las condiciones especiales para defraudar la confianza estatal,
al afectarse el normal desarrollo de la administración pública y comprometer el patrimonio público, le alcanza la disposición legal prevista en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, según la cual los plazos de prescripción de la acción penal se duplican, considerando que la pena máxima del delito de colusión es 6 años. Efectivamente, tal como lo ha señalado la defensa técnica. Por lo que si el primer hecho se produjo entre el 4, 5 y 6 de noviembre de 2013, el segundo entre el 28 y 29 de noviembre del 2013, luego el plazo de prescripción opera en noviembre de 2025, porque la magistrada ese entonces consideró que los 6 años sí era posible duplicar, esto es 12 años. Y por eso es de señalar en su página 25 que luego del plazo de prescripción operaría en noviembre del año 2025, por lo que a la fecha se encuentra vigente la persecución penal, máxime si se tiene en cuenta que durante el intervalo de tiempo de la comisión del hecho, el presente estadio procesal se había producido actuación de parte del representante del Ministerio Público, que daría lugar a los plazos de prescripción y que habría ganado y que se recomiencen aplicando la interrupción y suspensión de la pena, haciendo incluso que la prescripción penal se extendiera más allá del 2025 respecto a ambos hechos. Y eso es cierto porque no hay que olvidar los plazos ordinarios. La postura que tuvo la magistrada ha sido ratificada por la Fiscalía Superior Coordinadora en la disposición número 19-2023 de fecha 29 de noviembre de 2023, en su página 40, en la cual señala y cita el recurso de nulidad 545-2019 de San Martín, en la cual se encuentran como integrantes los vocales supremos que ahí suscriben, en la cual señalan expresamente que en el caso de delitos de colusión simple, en su página 17, en la sentencia recaída en el expediente 17-2011 del Tribunal Constitucional, se expresó sobre el delito de colusión. En el delito de colusión es relevante el artículo 76 de la Constitución, que se refiere a obras y adquisiciones de suministros con utilización de fondos de recursos públicos. La contratación pública tiene un cariz singular, ya que al estar comprometido los recursos finalidades públicas, requieren una especial regulación, lo que justifica estos tipos penales. En la transgresión de la contratación pública vinculada a recursos, el faltamiento de estos deberes genera un perjuicio patrimonial real o potencial. Recordando, recuerda que para analizar este tipo penal, que es de colusión simple, no se exige directamente un perjuicio efectivo, sino un perjuicio potencial. Y según el recurso de nulidad 545-2019 de San Martín, señala expresamente que para efectos de poder analizar la duplicidad respecto al delito de colusión simple, considerando 6.8, página 17, señala que el faltamiento de estos deberes genera un perjuicio patrimonial real o potencial. Ellos lo aparejan o lo subsumen en este tipo penal para efectos de poder valorar y decir que el tipo penal puede duplicarse. Porque el perjuicio o faltamiento de estos deberes directamente al funcionario público que comete estos actos de concertación generaría un perjuicio patrimonial real o potencial, y desde esa perspectiva que tiene la relación del artículo 41 de la Constitución, cuya regulación actual luego de su modificatoria en el año 2017. Es que la duplicidad de los plazos de prescripción no se limita solo a delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, sino para aquellos cometidos contra la administración pública. En ese sentido, ha quedado establecido que tanto la jueza del quinto juzgado de investigación preparatoria en ese momento elevó al fiscal superior a efectos de que pueda evaluar la subsunción de tipo penal a la de colusión simple. Y el fundamento está en la página 25. Entonces, eh, echando mano al recurso de nulidad antes aludido, es perfectamente aplicable el caso concreto, y esto ha sido ratificado por el fiscal superior coordinador en la disposición superior 19 de 2013, de fecha 29 de diciembre del año 2013, en la página 40. Efectivamente, señala que este tema de duplicidad de la colusión simple sí se puede dar y atañe este recurso. En tal sentido, finalmente, el Ministerio Público ha sido responsable en poder verificar respecto al perjuicio como elemento intrínseco de la defraudación, y cita el recurso de nulidad 2473-2008 de Lima Norte, en la que señala que, entendiéndose por defraudación que el sujeto activo quebranta su función especial asumida por violación de los principios de confianza depositada por el consiguiente engaño.
el interés público al asumir la función, deberes incompatibles y contrarios a las expectativas de intereses patrimoniales del Estado. Esto guarda totalmente relación con el recurso de nulidad que señala no solamente la jueza antes aludida, sino también por el fiscal superior coordinador. Expresamente también el recurso de nulidad de la casación 2015, perdón, 215-2011 de Huánuco, de fecha 6 de marzo del año 2012, en la cual señala que tampoco puede identificarse un perjuicio con la producción de un menoscabo efectivo del patrimonio institucional, pues desde esa perspectiva del tipo penal, lo que se requiere es la producción de un peligro potencial, lo cual ha sido invocado en el presente caso. Dentro de una lógica de conciertos colusorios que tengan idoneidad para perjudicar el patrimonio del Estado. En su segunda participación menciona que respecto menciona que no está en cuestión si la resolución tiene un voto discordante o no. Acá se ha verificado en la ley orgánica del Poder Judicial de que el representante del Ministerio Público está facilitando información para efectos de evaluar, pueda realizarse el filtro y emitir la resolución propia de acuerdo a derecho. Un segundo punto del pronunciamiento fue acogido por el fiscal superior coordinador, ergo permitió el procesamiento para efectos de que se pueda realizar la acusación por delito de colusión simple. El delito de colusión en su vertiente simple, o sea en su vertiente agravada, protege el patrimonio público. Y eso no está en discusión, pero no desde un aspecto cuantitativo o económico. Eso es lo que trae el Ministerio Público como postura, sino desde una concepción más amplia. Esto es como la asignación de los recursos públicos de manera eficiente y funcional, porque el funcionario lo que se le da es ese cargo para efectos de que pueda realizar un buen desenvolvimiento en su condición de funcionario público, y el recurso de nulidad es bastante claro en señalar y tiene esa postura en el punto 6.8, página 17. Y se ratifica en todos sus extremos. De la postura de la Procuraduría Pública. El representante de la Procuraduría Pública solicitó que se declare infundada la excepción de prescripción de la acción penal por el delito de colusión formulada por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en la misma línea que el Ministerio Público, y reproduce sus fundamentos. Además, ha señalado que la defensa ha invocado recurso de nulidad 2247-2019, que no es un pronunciamiento de presente vinculante, y tampoco incluso abona la posición de la defensa, por cuanto si usted verifica el fundamento 6.3, cuando señala delitos que afectan directamente al patrimonio, invoca el delito de colusión sin hacer distinción alguna entre si es una colusión simple o una colusión agravada. Simplemente menciona el delito de colusión. ¿Y por qué ello? Porque ya la jurisprudencia reconoce el peligro potencial en el delito de colusión simple que afectaría el patrimonio del Estado, y en esa línea ya tiene la casación invocada y que justamente ha generado este proceso penal por delito de colusión, el recurso de nulidad 545-2019 de San Martín, y asimismo la casación 661-2016 de Piura, donde reconoce el elemento patrimonial como objeto de protección de la colusión simple. Siendo así, resulta aplicable la duplicidad para los efectos de la prescripción. Y se acoge a esta posición. Ahora, por defecto de la formalización de investigación preparatoria, tiene que los plazos de prescripción se encuentran suspendidos, y bueno, eso ya se determina en su momento lo que corresponde a aplicar la ley del acuerdo plenario que sigue vigente el 3/2012. En su participación, finalmente, la Procuraduría ad hoc menciona que se ratifica de lo que dijo en sus argumentos. Posición de los terceros civilmente responsables. En cuanto al tercero civilmente responsable, Astaldi, sucursal del Perú, menciona que comparte la postura técnico-jurídica esbozada por la defensa de Martín Vizcarra.
En su segunda intervención se ratifica de su posición. La defensa técnica del tercero civilmente responsable, INCO DCA, también se acoge a los fundamentos de la defensa del señor Vizcarra. En su segunda intervención, la defensa técnica del tercero civilmente responsable, empresa INCOT, se ratifica de su posición. Tercero, temas materia de análisis. Primer tema, materia de análisis, se ha identificado como primer punto determinación de las reglas operativas de la prescripción de la acción penal. Como segundo punto, establecer si en el caso concreto corresponde amparar la excepción de prescripción de la acción penal, seguida contra el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de colusión. Cuarto, análisis del primer tema. 4.1. La prescripción ordinaria y extraordinaria. La prescripción de la acción penal puede ser ordinaria y extraordinaria. En el primer caso, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delito, las acciones prescriben separadamente por el plazo señalado para cada uno, y en casos de delitos cometidos por funcionarios servidores públicos contra el patrimonio del Estado y de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica conforme al artículo 80 del Código Penal. En el segundo caso importa tener en cuenta que la prescripción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público, de las autoridades judiciales, o la comisión de un nuevo delito doloso, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa una mitad del plazo ordinario de prescripción. Cómputo del plazo prescriptorio. Ahora, en cuanto al cómputo, conforme al artículo 82 del Código Penal, la misma comenzará a correr del siguiente modo. En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó. En el delito continuado, desde el día en que se terminó la actividad delictuosa. En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia. Quinto, análisis, el segundo tema, análisis en el caso concreto del investigado Martín Vizcarra Cornejo por el delito de colusión. En el caso concreto corresponde analizar lo siguiente. Primer punto, sobre la imputación de cargos por el delito de colusión. El representante del Ministerio Público imputó cargos contra el investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo como autor del delito de colusión simple en agravio del Estado. Hecho fáctico imputado. Los hechos imputados al acusado se centraron en que A. Martín Vizcarra Cornejo, cuando fue presidente regional de Moquegua, solicitó reunirse con Elar Paul Tejada Moscoso, gerente comercial de Obrainsa, empresa que conformó el consorcio Obrainsa Astal, entre los días 4, 5, 6 de noviembre de 2013. En dicha reunión habrían concertado favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro, brindándole información privilegiada en relación a la licitación pública internacional PER/013/87471/1985, construcción de la línea de conducción número Hawái, Lomas de Hilo y sistemas de riego. Primera etapa del proyecto ampliación de la frontera agrícola, Lomas de Hilo, Moquegua. B. Asimismo, había concertado a través de José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, con Rafael Granados Cueto, gerente comercial de ICSA, consorciada de la empresa INCOT, entre el 28 y 29 de noviembre de 2013 para favorecer el citado consorcio con la adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndose en su condición de presidente regional a no objetar la adjudicación de la Buena Pro, y se firma el contrato quebrantando con ello su deber funcional específico de cautelar, respetar los principios de imparcialidad, transparencia, trato justo a los postores, defraudando con ello también indebidamente y lesivamente recursos públicos del Estado en relación a la licitación pública internacional. Elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra y construcción de obras para el proyecto de ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua a nivel 2. Tipo penal imputado. El primer hecho se subsumió en el artículo 384 del Código Penal, modificado por la Ley 29/58, publicada el 21 de julio de 2011, en la cual funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado, concerta con los interesados para defraudar al Estado, entidad u organismo del Estado según la ley,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. B. Segundo hecho, se subsume en el artículo 384 del Código Penal, modificado por la Ley 30.111, publicada el 26 de noviembre de 2013, según la cual el funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo, con cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta en los interesados para defraudar al Estado o entidad o organismo del Estado, según la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multas. Sobre la duplicidad del plazo. Un tema que ha sido debatido en audiencia de excepción de prescripción se centró en establecer el plazo de prescripción de la acción penal. Se duplica a efectos de establecer si el delito ha prescrito o no. Otro punto. Por un lado, la defensa técnica sostiene que no puede operar la duplicidad la dúplica del plazo, de la prescripción de la acción penal en una imputación por colusión simple, al no haber afectación del patrimonio del Estado. Por otro lado, el señor fiscal señaló que ya hubo un pronunciamiento de la Judicatura en ese aspecto, a cargo de mi antecesora, jueza, a través de la resolución número 13, fecha 3 de noviembre del año 2013, en donde se señala que es la aplicación lo establecido en el último párrafo del artículo 80, siguiendo la línea interpretativa de la nulidad 545-2019 de San Martín. Asimismo, dicha resolución se ordenó los elementos actuados al fiscal superior para que se ratifique o ratifique el requerimiento acusatorio. Lo cual, en este sentido, a través de la disposición número 19-2023, comparte la postura asumida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema Recurso de Nulidad 545-2019, San Martín, indicando que es factible aplicar el plazo de prescripción establecido en los hechos unidos. Con relación a este tópico, el despacho considera que el plazo de prescripción de la acción penal en este caso se duplica por las siguientes razones. A. En la audiencia pública se ha mencionado a la resolución 13, expediente 33-2020-22, de fecha 3 de noviembre del año 2023, en el cual el considerando 958 señala que corresponde analizar si desde esa fecha comisión de los hechos punibles al estadio procesal, en el que nos encontramos había operado el supuesto de prescripción, lo cual desde la perspectiva de esta judicatura no habría operado, ya que conforme al recurso de nulidad 545-2019 de San Martín, al ser un ilícito de colusión simple, cuyo tenor requiere de condiciones especiales para defraudar la confianza estatal, al afectarse el normal desarrollo de la administración pública y comprometer el patrimonio público, le alcanza la posición legal prevista en el último párrafo del artículo 80 del Código Penal, según el cual los plazos de prescripción de la acción penal se duplican, considerando que la pena máxima en el delito de colusión es 6 años, por lo que si el primer hecho se produjo el 4 y 5 de noviembre, el segundo hecho el 28 y 29 de noviembre de 2013. Luego, el plazo de prescripción opera en noviembre del año 2025, por lo que a la fecha se encuentra vigente la persecución penal, máxime si se tiene en cuenta que durante el intervalo de tiempo de la comisión del hecho al presente estadio procesal se ha producido actuación de parte del representante del Ministerio Público, que daría lugar a los plazos de prescripción que se hubieran ganado se recomience, aplicando la interrupción y suspensión de la pena, haciendo incluso que la persecución penal se extienda más allá del año 2025 respecto de ambos hechos por el delito de colusión. B. Asimismo, se ha citado la disposición 19-2023, emitida por la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales, con fecha 29 de diciembre del año 2023, en donde, en el considerando 44, señala, compartiendo la postura asumida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República en su pronunciamiento emitido en la nulidad 545-2019 de San Martín, de fecha 12 de abril del año 2021, se refiere a que el delito de colusión protege el patrimonio público, pero no desde un aspecto cuantificable o económico, sino desde una concepción más amplia, esto es, desde la asignación de recursos públicos de manera eficiente y funcional. Por lo tanto, no está en discusión la tutela dentro del referido tipo penal, sin embargo, se debe precisar que el patrimonio del Estado no tiene una protección exclusiva, puesto que también constituye el objeto de protección, como se estableció en la Casación 9-2018 Junín, el deber de obrar con pulcritud y dotar de eficacia los recursos del Estado en la adquisición de bienes y responder la confianza que implica administrar y disponer de dinero público. Este es el normal funcionamiento de las negociaciones estatales, en la cual el funcionario o servidor debe actuar con lealtad, transparencia, neutralidad, eficiencia y con probidad al momento que interviene. Es este acto jurídico en representación de los intereses del Estado, señalando que la colusión simple, los plazos de prescripción de la acción penal se duplica, ratificándose la política estatal de evitar que estos casos graves de corrupción que afectan el patrimonio estatal y la estabilidad de las instituciones del Estado queden impunes. Consecuentemente, considerando lo anotado, es factible que para los denominados hecho 1 y hecho 2,
que se puedan aplicar la dúplica del plazo de prescripción establecido en el párrafo infine del artículo 80 del Código Penal, ya que el ilícito imputado de Martín Vizcarra Cornejo es su condición de funcionario público y dichos fácticos se están asumiendo en el delito de colusión simple, que conforme se anotó atentan contra el patrimonio del Estado. Juicio de subsunción que se está realizando a razón de los fácticos que siempre han sido de conocimiento del imputado Vizcarra Cornejo, que la acción penal para ambos hechos se encuentra vigente dada la fecha de comisión. En este aspecto, esta judicatura comparte lo señalado por la Sala Penal Transitoria en la nulidad 545-2019 de San Martín, en su considerando 6.7, en donde indica que el tipo penal previsto en el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, al ser un ilícito cuyo autor en condiciones especiales funcionario o servidor público declara la confianza estatal y compromete el patrimonio público, le son aplicables los efectos de la disposición legal del último párrafo del artículo 80 del mismo código. Esto es, que en la colusión simple los plazos de prescripción de la acción penal se duplican, ratificándose la política estatal de evitar que graves delitos de corrupción que afectan el patrimonio estatal y la estabilidad de las instituciones del Estado queden impunes. Asimismo, cita la sentencia recaída en el expediente 17-2011 TC, de fecha 3 de mayo del año 2012, indicando que en el delito de colusión es relevante el artículo 76 de la Constitución, que se refiere a obras, suministros con uso de recursos públicos. Fundamento 18, la contratación pública tiene un cariz singular, más allá de la contratación privada, ya que al estar comprometidos recursos y finalidades públicas requieren una especial regulación, citan el expediente 20 2003, fundamento 19, lo que justifica estos tipos de transgresión de la contratación pública vinculada a recursos, fundamento 26. El faltamiento de estos deberes genera un perjuicio patrimonial real o potencial. Sobre el cómputo del plazo de prescripción, el plazo de prescripción de la acción penal aplicable al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo como autor del delito de colusión sería 12 años y como tal no habría prescrito a la fecha por tratarse de un concurso real de delito. Las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En ese sentido, se tiene que a dicho acusado se le imputó ser autor del delito de colusión simple por el primer hecho, conforme al artículo 384 del Código Penal, modificado por la Ley 29758, en la cual ha previsto pena máxima de 6 años, en cuyo caso el plazo prescriptorio por dicho delito sería 12, ya que se duplica por tratarse de un delito cometido por funcionario público contra el patrimonio del Estado, conforme al artículo 80. Asimismo, a dicho acusado se le imputó ser autor del delito de colusión simple por el segundo hecho, conforme al artículo 384, modificado por la Ley 30.111, el cual ha previsto pena máxima de 6 años, en cuyo caso el plazo prescriptorio por dicho delito sería 12 años, ya que se duplica por tratarse de un delito cometido por funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, conforme al artículo 80 del Código Penal. Ahora, para efectos del cómputo del plazo prescriptorio de la acción penal debe tenerse como punto de referencia la fecha en que ocurrieron los hechos que se imputan, que es en noviembre del año 2013, específicamente la fecha en que se hizo la actividad delictuosa, noviembre del año 2013, por lo que a la fecha no habría transcurrido el plazo prescriptorio ordinario de 12 años. Siendo ya así, corresponde desestimar el pedido de excepción de prescripción de la acción penal respecto al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por delito de corrupción en agravio del Estado. Por esta consideración y estando las normas antes invocadas, el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve, primero, declarar infundada la excepción de prescripción de la acción penal respecto al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo como autor del delito de corrupción en agravio del Estado planteado por la defensa técnica. Segundo, notifíquese la forma y modo de ley, continuar con el desarrollo del presente proceso en etapa intermedia. Notificado el señor fiscal, dijo. Conforme con la decisión, señor magistrado. Notificada la Procuraduría, dijo. Conforme al señor juez. Doctor Siccha. Sí, señor magistrado, interponemos recurso de apelación. Ya. A ver, permítame un Sí, segundo. señor magistrado, solo quisiéramos una precisión de su parte. En el caso ya el Consejo Ejecutivo ha establecido que este tipo de resoluciones debe emitirse la resolución por escrito. ¿Va a ser esa la práctica judicial suya o contabilizamos a partir del día de hoy? Pero, a ver, permítame un segundo. Correcto.
en ese sentido es el suscrito. Ya. Usted va a poder asistir a la audiencia el día miércoles. Sí, sí, entiendo que sí. No hay ningún problema. Lo que sí quisiera es que me dé chance para el descargo a la excepción de improcedencia en la próxima sesión. Ya. ¿Alguna oposición de las partes? Procuraduría, No, ninguna. doctor Sicha. Ninguna doctora. Señor magistrado, ninguna de nuestra parte, pero por una cuestión de inmediación, tal vez si usted así lo considera, todo puede verse en una sola sesión el próximo lunes, pero si no, No, sin ninguna oposición a lo que planteamos. vamos avanzando, ¿cómo se llama? Con su alocución, y de ahí ya vemos lo demás, ¿ya? Gracias, entonces, audiencia para el día miércoles. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Reason 17 to upgrade to Artlist Max with unlimited creative assets